Hoy en el mundo vivimos más de 8.000 millones de personas. 8.000 millones de historias, 8.000 millones de vidas, moviéndose todas al mismo tiempo. Pero cada año millones de personas desaparecen en el planeta. Algunas regresan, otras son encontradas y muchas simplemente dejan de existir para el sistema. No hablamos de un solo país el día de hoy. No hablamos de un solo motivo. Hablamos de lugares donde desaparecer puede ser un accidente, un misterio o algo mucho más oscuro. Hoy vamos a recorrer 4 países donde las desapariciones se repiten año tras año y al final llegaremos a uno que no está en el número 1 por perder más personas, sino porque allí desaparecer se volvió una práctica forzada. Bienvenidos al nuevo video de hoy donde te traigo el top 4 de países con más desapariciones en el mundo. Cuando pensamos en Brasil, pensamos en vida, en playas interminables, selvas majestuosas, carnavales, fútbol y mucha alegría. Brasil es uno de los países más reconocidos del mundo. Río de Janeiro, Sao Paulo, Salvador, ciudades llenas de música, colores y movimiento. Millones de personas viajan cada año a Brasil buscando diversión, cultura y experiencias únicas. Pero Brasil no es solo lo que aparece en las postales, porque detrás de ese país vibrante existe otra cara de la moneda. Un Brasil tan grande, tan desigual y tan caótico que puede hacer desaparecer a una persona sin que nadie se dé cuenta. Cada año Brasil registra más de 200.000 reportes de personas desaparecidas. Tal como lo escuchas, 2.000 es una de las cifras más altas del mundo. Muchas de esas personas aparecen días o semanas después, pero decenas de miles jamás regresan a sus hogares. Te preguntarás por qué desaparece tanta gente en Brasil. Las razones son múltiples y complejas. Brasil es un país con enormes contrastes sociales, riqueza extrema y pobreza absoluta, conviviendo a pocas calles de distancia. En este escenario, el crimen organizado, las pandillas, la violencia urbana y la falta de presencia estatal crean el ambiente perfecto para desaparecer. En ciudades como Sao Paulo, con más de 20 millones de habitantes, una persona puede perderse literalmente entre la multitud. Si alguien desaparece en un barrio marginal, muchas veces ni siquiera se presenta una denuncia formal. Y cuando se presenta, el sistema está tan colapsado que no da abasto. En las favelas hay reglas que no aparecen en ninguna ley. Hay zonas donde la policía no entra y donde los conflictos se resuelven en silencio. Si alguien desaparece ahí, muchas veces no hay testigos, no hay registros y en la mayoría de los casos no hay ni siquiera una investigación. Pero no todo ocurre en las ciudades. Brasil tiene regiones tan rurales y zonas selváticas inmensas prácticamente imposibles de vigilar. Personas que salen a trabajar, a cruzar un camino, a buscar oportunidades y que nunca regresan. En muchos casos nadie sabe exactamente dónde empezar a buscar. Sin embargo, detrás de cada número hay una familia, madres que esperan una llamada durante años, padres que recorren hospitales, morgues y comisarías sin respuestas, hijos que crecen sin saber qué pasó realmente, y lo peor es que para el sistema muchos de estos casos terminan olvidados. En Brasil, no todas las desapariciones se tratan de crímenes o de asesinatos. Algunas son migración, otras conflictos familiares y otras simplemente decisiones personales. Pero cuando el número es tan alto, cuando los casos se acumulan y cuando miles nunca se resuelven, la línea entre desaparecer y ser desaparecido se vuelve peligrosamente delgada. Brasil es un país lleno de vida, claro que sí, de música y de color. Pero también es un país donde demasiadas personas desaparecen sin dejar rastro. Y si Brasil es enorme, el próximo país es tan gigantesco que encontrar a una persona desaparecida puede ser como buscar una aguja en un pajar. La India es uno de los países más antiguos del mundo, cuna de civilizaciones milenarias, espiritualidad, filosofía y conocimiento. Es el lugar donde nacieron religiones, donde los templos conviven con ciudades modernas y donde cada calle parece contar una historia.
Para muchos, India es sinónimo de sabiduría, de tradición y de una cultura que ha sobrevivido miles de años. Pero la India también esconde otra cosa. La India es el país más poblado del planeta. Más de 1.400 millones de personas viviendo, moviéndose, cruzándose todos los días. Y cuando un país tiene tanta gente, desaparecer se vuelve mucho más fácil. Cada año en la India, cientos de miles de personas son reportadas como desaparecidas. La mayoría nunca aparece en los titulares internacionales, y muchos casos ni siquiera llegan a investigarse completamente. Las desapariciones en India no afectan a todos por igual. Los más vulnerables son siempre los mismos: niños, mujeres y personas extremadamente pobres. Menores que salen a trabajar y no regresan, mujeres que desaparecen camino a casa, personas sin recursos que simplemente dejan de existir para el mundo. India es uno de los países más afectados por el tráfico humano. Redes que operan en silencio aprovechándose del hambre, la necesidad y la desesperación. Personas vendidas, trasladadas, explotadas y borradas de los registros. Cuando alguien desaparece por estas redes, rara vez vuelve a ser visto. Ciudades como Delhi, Mumbai o Kolkata son auténticos océanos humanos. Millones de personas caminando al mismo tiempo todos los días. En ese mar de rostros, una persona puede desaparecer en cuestión de minutos, sin cámaras, sin testigos, sin rastro. Pero lo más inquietante de estos casos es que ocurre lejos de las grandes ciudades. En zonas rurales, aldeas remotas y regiones olvidadas, las desapariciones casi nunca se reportan. No hay comisarías cercanas, no hay recursos y por supuesto que no hay seguimiento alguno. Si alguien desaparece ahí, es como si nunca hubiese existido. India tiene un problema bastante grave. No todos los desaparecidos cuentan. Muchos casos no se documentan y otros se pierden en la burocracia. Y cuando pasan los días, los meses, los años e incluso las décadas, la esperanza sencillamente se apaga. Madres que buscan a sus hijos sin fotos, sin expedientes y sin apoyo. Familias que nunca saben si deben seguir esperando o empezar a aceptar lo peor. En la India no todas las desapariciones son violentas, pero cuando un país pierde a tanta gente, cuando el sistema no alcanza y cuando el silencio se vuelve normal, desaparecer deja de ser una tragedia individual y se convierte en parte del paisaje. India es un país de sabiduría ancestral y millones de historia, como bien dijimos anteriormente. Pero también es un lugar donde demasiadas personas desaparecen sin que el mundo se entere. Y si en la India el problema es el tamaño del país, el próximo país tiene algo diferente. Tiene recursos, tecnología, bases de datos y aún así, miles siguen desapareciendo. Estados Unidos es una de las naciones más poderosas del mundo. Tecnología avanzada, sistemas de vigilancia, bases de datos, cámaras y recursos que muchos países solo pudieran imaginar. Aquí todo se registra, todo queda documentado y todo deja un rastro. O al menos eso es lo que creemos. Porque cada año en Estados Unidos más de 600,000 personas son reportadas como desaparecidas. Es una cifra de las más altas del planeta. Es cierto, muchas de estas personas aparecen, algunas en días y otras en semanas, pero miles jamás son encontradas. Y ese es el número del que casi no se habla. Ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, ciudades llenas de cámaras, policías y tecnología. Y aún así personas que entran a un edificio, salen de casa, toman un transporte y nunca regresan. Estados Unidos no es solo ciudades. Tiene desiertos que parecen infinitos, montañas, bosques densos y parques nacionales gigantescos. Lugares donde una persona puede desaparecer sin dejar una sola pista. Hay parques nacionales tan extensos que una búsqueda puede tardar semanas o meses. Personas que salen a caminar, a acampar, a explorar y simplemente se esfuman son algunos de los casos que más invaden al país. Sin testigos, sin rastros claros y sin explicaciones definitivas.
Casos donde los teléfonos dejan de emitir señal, donde los perros pierden el rastro y donde las cámaras no muestran nada. Y es ahí donde las teorías comienzan a multiplicarse. Algunos casos son accidentes y otros son crímenes. Pero hay desapariciones que no encajan en ninguna categoría. Personas con experiencia en la naturaleza que se pierden en los bosques. Personas que no tenían motivos para huir. Personas que simplemente dejaron de existir. En Estados Unidos, cuando alguien desaparece y no hay pruebas claras, las familias quedan atrapadas en un limbo eterno, sin cuerpo, sin respuestas y sin un cierre digno. Es el país con más recursos para buscar desaparecidos y aún así es uno de los países con más desapariciones sin resolver. Toda una paradoja. Aquí desaparecer no significa que nadie te busque, significa que incluso con todo el poder del sistema, algunas personas nunca son encontradas. En México, familiares de desaparecidos se someten a pruebas genéticas para compararlas con las de unos 80 cuerpos hallados en fosas clandestinas. Y es ahora cuando lamentablemente llegamos al país número 1 de este top. Lo curioso de este es que no es el que más personas pierde, no es el que más reportes tiene. Se gana este puesto número 1 porque es el país donde las desapariciones no siempre son accidentes. Hablar de desapariciones nunca es fácil para nadie. Detrás de cada cifra existe una historia, una voz que se apagó y una familia que sigue esperando. Y cuando llegamos al siguiente país ya no hablamos solo de personas que se pierden. Hablamos de memoria, de heridas abiertas, de nombres que se repiten en pancartas, en marchas, en canciones. De un país donde la palabra desaparecido no es un dato, es un recuerdo que nunca se va. México es un país con mucha historia y mucha cultura, tradiciones que han cruzado generaciones. Es música, es familia, es comida compartida en una mesa y es toda una comunidad. Un país que ha dado identidad no solo a su gente, sino a millones fuera de sus fronteras. Pero también es un país que carga con una realidad que no se puede ignorar. México no es el país con más desapariciones totales del mundo. Pero entonces te preguntarás por qué está en el número 1 de este top. Sencillamente porque es el país donde más desapariciones son forzadas. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta 2025 se reportan más de 100,000 personas desaparecidas. Muchas de ellas víctimas de desaparición forzada, como bien te había mencionado antes. Una desaparición forzada ocurre cuando una persona es privada de su libertad y el Estado no puede o no logra dar información clara sobre su paradero. Esto no es un accidente ni una decisión personal. Son personas que dejan de aparecer sin que se pueda determinar inmediatamente qué pasó con ellas. Imagina que un día sales por la mañana de casa, camino a tu trabajo, a una oferta laboral o sencillamente a visitar a un amigo, y que eso sea lo último que hagas. Muchos de estos casos ocurren en contextos de violencia organizada. La complejidad social y la seguridad en distintas regiones hacen que la búsqueda sea difícil, y muchas veces las investigaciones se prolongan años o incluso décadas. Recientemente se han realizado reportajes donde algunas de las personas desaparecidas, por no decir muchas de estas, han sido encontradas en fosas clandestinas. Hallazgos que muestran la magnitud del problema y la importancia de la memoria. Lugares donde no se buscaba retener personas sino desaparecerlas. Muchos sitios de estos donde ni siquiera se encuentran cuerpos completos, sino que se encuentran ropas. Camisas, pantalones, zapatos, mochilas, prendas alineadas, acumuladas, esperando ser reconocidas. Para muchas familias, esa ropa es la única respuesta después de años de búsqueda. Ante la falta de respuestas, padres y madres comenzaron a buscar por su cuenta, con palas, varillas, mapas improvisados y la motivación de encontrar a sus hijos. Algunos han pasado años recorriendo desiertos, montes y terrenos baldíos. En algunos casos, estos mismos buscadores han sido amenazados y en casos extremos han sido asesinados. Por buscar demasiado, por no rendirse y por negarse a olvidar a los suyos.
Hablar de esto no es atacar a un país, es reconocer una realidad que miles de familias viven todos los días. Porque mientras alguien siga buscando y mientras un nombre siga pronunciándose, estas personas no han desaparecido del todo. En México las desapariciones no son un misterio inexplicable, son una herida abierta que merece memoria, respeto y verdad. Mirar estas realidades de frente es memoria para quienes ya no están, y contar esta historia es una manera de respetarlos. Hablar de ese tema es bastante delicado, porque no son cifras vacías, no son historias lejanas y no son solo números. Son personas reales con nombres, familias, rutinas y con vidas que quedaron incompletas. Porque incluso mientras estás viendo este video en este mismo momento, cientos de personas en el mundo están desapareciendo. Contar estas historias no es para generar miedo, es para recordar y para no normalizar el silencio. Si este video te hizo reflexionar y si te ayudó a entender mejor esta realidad, te invito a que te suscribas y que por favor lo compartas. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más personas y que este tipo de contenido siga existiendo. Gracias por quedarte hasta el final y gracias por escuchar con respeto. Nos vemos en el próximo video.